Detente un momento. Respirar. Ahora sé honesto contigo mismo. ¿Te sientes como si estuvieras viviendo o simplemente sobreviviendo los días? Se despierta cansado, incluso después de dormir. Lleva una tensión constante en el pecho, incluso cuando todo está bien. Y en silencio, siente que algo anda mal, no exactamente en el mundo, sino dentro de ti. Quizás estés haciendo todo lo que te dijeron que era correcto, laboral, cumplimiento de obligaciones, ser responsable, y sin embargo, siente un vacío difícil de explicar. La mayoría de la gente entra en un nuevo año creyendo que el cambio vendrá desde afuera, un nuevo trabajo, más dinero, una mejor relación, menos problemas. Pero los estoicos advirtieron sobre esto hace más de 2000 años. Mientras esperes que el mundo cambie, seguirás siendo esclavo de él. Ahora pensemos en el año 2026. Si nada cambia dentro de ti, si tus reacciones siguen siendo las mismas, si tu mente continúa dominada por la ansiedad, la ira, el miedo y la comparación, el año que viene no será más que una repetición silenciosa del anterior, quizás con ropa diferente, quizás con nuevas promesas, pero con la misma inquietud, y eso da miedo, porque en el fondo sabes que el tiempo pasa y nadie lo va a devolver. ¿Alguna vez has notado cómo las pequeñas cosas pueden desequilibrarte? Una palabra mal elegida, una crítica, se ignoró un mensaje, una injusticia en el trabajo, un error que cometiste hace años, y todavía te estás castigando por ello. Intentas controlarte. Repítete que reaccionarás mejor la próxima vez, pero cuando te das cuenta, ya explotó. Ha permanecido en silencio cuando debía haber hablado, o habló cuando debería haber permanecido en silencio. Los estoicos lo llamaron mente descontrolada, no porque seas débil, pero porque nadie te enseñó a gobernarte a ti mismo. Desde temprana edad nos enseñaron a competir, a producir y a resistir, pero casi nadie te enseñó cómo pensar con claridad en medio del caos. Y aquí hay una verdad dura, pero liberadora. La mayor parte del sufrimiento humano no proviene de los hechos en sí, sino de la interpretación de los hechos. No sufres porque algo pasó, sufres porque tu mente ha transformado eso en una amenaza, un fracaso o una humillación. El estoicismo tiene su origen precisamente en aquí, no como una teoría lejana. No me gustan las frases bonitas para las redes sociales, pero como una herramienta práctica para la supervivencia emocional, creado por hombres que se enfrentaron a exilio, esclavitud, enfermedades, perder tu estatus, traiciones, muerte de niños, guerras, colapso de los imperios, y aún así aprendieron algo que hoy parece raro. La paz no depende de circunstancias perfectas, sino de una mente entrenada. Ahora déjame preguntarte algo importante. ¿Sientes que tus emociones están bajo control o que reaccionas constantemente a todo como si siempre estuvieras en desventaja? Ira que surge demasiado rápido, ansiedad que no te deja descansar, miedo a cometer errores, miedo a perder, miedo a no ser suficiente. El problema no es sentir emociones. Los estoicos nunca dijeron eso. El problema es ser arrastrado por ellos como alguien que intenta cruzar una corriente sin saber nadar. 2026 podría ser el año del cambio, no porque el mundo se volverá más fácil, él no se quedará, pero porque puedes volverte más fuerte, más lúcido y más estable. Imagina despertar sabiendo exactamente qué depende de ti y lo que no depende. Imagínese no desperdiciar energía tratando de controlar a las personas, las opiniones, los resultados o el pasado. Imagínate cometer un error y no ser destruido por ello. Imagínate ser criticado y no pierdas la paz. Imagínate afrontar los problemas con serenidad, sin endurecer el corazón. Esto no es una fantasía, eso es entrenamiento mental. Esto es estoicismo aplicado a la vida real. A lo largo de este video, aprenderá a utilizar los principios estoicos para reducir drásticamente la ansiedad, controlar las reacciones impulsivas, fortalecer la disciplina mental para crear claridad emocional, desarrollar el respeto por uno mismo y dejar de vivir como rehén del azar. No será un contenido rápido, no superficial, será un guía completa hecho para aquellos que están cansados de frases vacías y promesas fáciles. Si sigues mirando, notarás que sucede algo sutil. Tu mente comienza a ralentizarse, tu percepción cambia, y lo que una vez parecía abrumador está empezando a parecerse administrable, porque el estoicismo no promete una vida sin dolor. Él enseña algo aún más poderoso, como no dejarse destruir por ello. Puede que nunca hayas oído esto antes, pero necesitas escucharlo ahora. No llegas tarde, no estás roto, no has fracasado como hombre, simplemente no recibiste las herramientas adecuadas. Y este vídeo es el comienzo de ese cambio. No convertirse en una persona fría, pero alguien inquebrantable por dentro. No para escapar del mundo, pero afrontarlo con dignidad. Si lo permites, 2026
no será un año más que pasa. Este será el año en que finalmente toma el control de la propia mente. Hay un momento de tranquilidad en la vida de cada hombre en el que siente algo inquietante. No es un colapso, no es una crisis visible, es solo un sentimiento persistente que la vida pasa, y él solo reacciona a ella. Quizás usted se encuentre en ese punto ahora mismo. Cumple con tus responsabilidades, resuelve problemas, sigue adelante, pero en su interior siente como si siempre estuviera apagando incendios, siempre tratando de mantenerte fuerte en un mundo que parece exigir más de lo que tienes para dar. El estoicismo comienza aquí, no en libros viejos, no en los templos, pero en esa molestia silenciosa que dice, esto no puede ser todo. Vivimos en una era de excesos, demasiada información, demasiadas opiniones, estímulos excesivos y paradójicamente falta de claridad. La gente sabe un poco de todo, pero no sabe cómo comportarse consigo misma. Saben lo que pasa en el mundo, pero no saben lo que pasa dentro de sus propias mentes. ¿Alguna vez has notado cómo nos entrenan para reaccionar? Llegan malas noticias, ansiedad, surge una crítica, ira o vergüenza. Alguien tiene más éxito, comparación. Algo se sale de control, frustración. Casi nunca hay una brecha entre el acontecimiento y la reacción. Los estoicos llamaron a este espacio libertad interior, y la mayoría de la gente nunca aprende cómo acceder a él. Desde pequeños nos enseñaron que la felicidad consiste en acumular cosas. El éxito es ganar. ¿Qué valor personal proviene de la aprobación externa? Pero nadie nos enseñó cómo lidiar con rechazo, pérdida, injusticia, envejecimiento, fallos, cambios inevitables. Y cuando estas cosas ocurren, porque siempre ocurren, la mente entra en conflicto. El estoicismo no se originó como una filosofía de comodidad, nació como una filosofía de estabilidad en medio del caos. Fue desarrollado durante tiempos difíciles por personas que no tenían otra opción que escapar de la realidad. Por eso no promete atajos emocionales, promete algo aún más raro: lucidez, claridad para entender lo que realmente importa, claridad para separar lo esencial de lo superfluo. La claridad es clave para evitar desperdiciar energía en cosas que escapan a tu control. Y aquí hay un punto crucial que lo cambia todo. La mayor parte de la tensión emocional que sientes hoy no viene de lo que haces, más que tú piensas mientras haces. Trabajas duro, pero te comparas con los demás. Lo intentas, pero te culpas a ti mismo. Descansas, pero te sientes improductivo. Lo logras, pero nunca es suficiente. La mente nunca se apaga. El estoicismo enseña algo radicalmente diferente de la mentalidad moderna. No todos los pensamientos merecen tu atención. No todas las emociones necesitan ser obedecidas. No todo impulso necesita convertirse en acción. Imagínese el impacto que esto tendrá en su vida diaria, en el trabajo, en las relaciones, en decisiones difíciles, en tiempos de presión. Imagínate poder decirte a ti mismo, eso no depende de mí, así que no voy a renunciar a mi paz. O, eso depende de mí, así que asumo la responsabilidad, sin miedo. Este tipo de claridad no surge espontáneamente. Está construido, entrenado, experto, refinado por el tiempo. Y eso es exactamente lo que propone esta guía. No te convertiré en alguien indiferente, pero en alguien emocionalmente competente. No elimines los sentimientos, pero póngalos en el lugar correcto. El hombre estoico no es aquel que no siente, es el que no está perdido basado en lo que sientes. Ahora pensemos nuevamente en 2026, no como una cita, pero como un hito. En un año, usted podría ser reaccionando a los mismos desencadenantes, repitiendo los mismos patrones, frustrarse con las mismas cosas, o quizás estás viviendo de manera diferente, con más firmeza, más serenidad, más respeto por uno mismo. La diferencia entre estos dos futuros no es suerte, es una cuestión de mentalidad, es un entrenamiento interno. Se trata de aprender a gobernar lo que sucede entre un estímulo y una respuesta. Los estoicos creían que la vida no necesita ser perfecta para ser buena, ella necesita ser bien vivido. Y para ellos, vivir bien significaba vivir según la razón, con valores sólidos y con conciencia de las propias limitaciones. Esto lo cambia todo, porque cuando aceptas eso, el pasado no se puede cambiar, el futuro no se puede garantizar, la gente no puede ser controlada. Dejas de luchar contra la realidad y empieza a usar tu energía donde realmente haga la diferencia, en términos de carácter, en las elecciones, la actitud de uno hacia la vida. Esta introducción es una invitación a desacelerar la mente, cuestionar viejas creencias, abandonar las expectativas poco realistas y, sobre todo, abrazar algo que es al mismo tiempo liberador y aterrador: responsabilidad por uno mismo. No hay responsabilidad en el sentido de culpa, pero en el sentido de
Poder, el poder de elegir cómo reaccionar, el poder de decidir qué merece tu atención, el poder de construir una mente menos vulnerable al caos externo. A lo largo de esta guía no encontrarás ninguna promesa mágica, encontrarás principios que han resistido la prueba del tiempo. Herramientas mentales simples pero profundas. Funcionan no porque sean fáciles, pero porque son verdaderas. Si aplicas lo aprendido aquí, algo inevitable sucederá. Empiezas a respetarte más a ti mismo. Y cuando eso sucede, el mundo empieza a afectarte menos. Esta es la base. Esta es la base. Sin ella, cualquier cambio externo es frágil. Con esto incluso los días difíciles se vuelven llevaderos. Ahora que las bases están sentadas, es hora de seguir adelante. El verdadero cambio nunca comienza en el mundo. Ella comienza en la forma en que ves el mundo. El estoicismo se basa en un principio simple, pero que resulta incómodo para la mayoría de las personas. La vida no se adaptará a tus expectativas. Eres tú quien necesita adaptar tu mente a la realidad. Esto no es resignación, es pura inteligencia emocional. Vivimos atrapados en la ilusión del control. Tratamos de controlar los resultados, gente, reconocimiento, futuro. Y cuanto más intentamos controlar lo incontrolable, más ansiedad sentimos. Los estoicos se dieron cuenta de algo esencial. Solo hay dos categorías en la vida: lo que depende de ti, lo que no depende de ti. Todo sufrimiento innecesario surge cuando mezclamos estas dos cosas. La dicotomía del control, la base de todo. Epicteto, que nació esclavo, hizo una declaración radical. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. Puede parecer obvio, pero casi nadie vive de eso. Depende de ti, tus elecciones, tus valores, tus acciones, sus reacciones, tu disciplina, su personaje. No depende de ti, la opinión de los demás, el pasado, o acaso, crisis económicas, el comportamiento de otras personas, tiempo. Ahora seamos honestos. ¿Dónde gastas más energía? ¿Tratando de ser impecable en lo que depende de ti? ¿O sufrir por algo que nunca estuvo bajo su control? Cuando entiendes esta división, algo cambia profundamente. Dejas de rogar para que el mundo sea diferente y comienza a preguntarse: ¿en quién tengo que convertirme para poder afrontar esto? Eso es poder. Ansiedad. Vivir en un futuro que no existe. La ansiedad no vive en el presente. Ella vive en escenarios imaginarios. El estoico entiende que anticipar el sufrimiento no evita el dolor, simplemente lo multiplica. Sufres por lo que podría salir mal, así que tal vez, ¿qué pasará? Por lo que podrías perder. Mientras tanto, el momento real pasa desapercibido. Séneca dijo: sufrimos más en nuestra imaginación que en la realidad. El entrenamiento estoico aquí es sencillo, pero requiere práctica. Para devolver la mente al momento presente, pregúntese: ¿qué está pasando realmente ahora mismo? ¿Es esto un hecho o una proyección? La mayoría de las veces el sufrimiento no está en el presente, es el miedo al futuro. El estoico no ignora el mañana, pero no entregues tu paz a algo que aún no ha llegado. Ira. Cuando la mente se convierte en esclava, la ira es una emoción fugaz, pero sus consecuencias son duraderas. Surge cuando la realidad no se ajusta a nuestras expectativas. Alguien comete un error, alguien te está faltando el respeto, algo va mal, y la mente reacciona como si hubiera sido atacada. Marco Aurelio gobernó un imperio entero y se escribió a sí mismo: tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. El estoico no pregunta: ¿por qué me pasó esto? Él pregunta: ¿qué debo hacer ahora? La ira es energía mal dirigida. Cuando aprendes a pausa entre estímulo y respuesta, recuperas el control. Formación práctica. Silencio ante la reacción. Respiración consciente. Distanciamiento mental. No es debilidad, es un dominio. Ego, orgullo y la necesidad de validación. Una de las mayores prisiones modernas es la necesidad de aprobación, ser visto, ser reconocido, ser validado. El problema es que aquellos que dependen del aplauso viven con miedo al silencio. El estoicismo enseña cómo construir el valor interior. Actúas correctamente no porque vayas a ser elogiado, pero porque así es. Cuando actúas de acuerdo a tus principios, la opinión externa pierde poder. Esto trae libertad, disciplina, hacer lo que hay que hacer, aunque no quieras. Los estoicos valoraban la disciplina no como rigidez, sino como respeto por uno mismo. Haz lo que tengas que hacer, incluso cuando no es cómodo. Entrenar la mente es como entrenar el cuerpo. La constancia supera a la motivación. Las pequeñas acciones cotidianas moldean el carácter, y el carácter moldea el destino. La adversidad como entrenamiento. El estoico no pide una vida fácil, pide fuerza para cruzarlo.
Cada dificultad es vista como un ejercicio. La pérdida enseña desapego. La crítica enseña humildad. Los errores nos enseñan a prestar atención. El dolor enseña profundidad. Nada se desperdicia. La muerte, el recordatorio que organiza la vida. Recuerdo muerto. Vas a morir, no como una amenaza. Pero qué claro, cuando recuerdes esto, las pequeñas peleas pierden importancia, las vanidades pierden su poder. Lo esencial destaca vivir con conciencia de la mortalidad, hace que cada elección sea más consciente. El problema no es la vida, es el diálogo interno. La mayoría de los hombres creen que sufren a causa de una vida difícil, pero el estoicismo revela algo incómodo. Sufres por la conversación que tienes contigo mismo sobre la vida. Dos hombres pueden pasar por la misma situación. Uno se hace más fuerte, el otro se rompe. El evento es el mismo, la interpretación no. Preste atención a su diálogo interno a lo largo del día. Cuando algo sale mal, piensas, esto siempre me pasa a mí. Nunca soy suficiente, nada cambia. Estos pensamientos parecen inofensivos, pero lo son entrenamiento diario en fragilidad mental. El estoico hace lo contrario. Él cuestiona la idea antes de aceptarla. Pregunta, ¿es esto un hecho o una opinión? ¿Esto me fortalece o me debilita? ¿Le diría eso a alguien a quien respeto? Con el tiempo, la mente deja de ser un enemigo interno y se convierte en un aliado. No necesitas motivación, necesitas dirección. La cultura moderna idolatra la motivación, pero la motivación es inestable. Ella viene y va. El estoicismo trabaja con algo más confiable, propósito y deber. No actúas porque estás emocionado, actúas porque es lo que hay que hacer. Esto lo cambia todo. Cuando te despiertas sin motivación, lo haces de todos modos. Cuando estás cansado, conservas lo esencial. Cuando estás frustrado, no abandones tus principios. Esto construye algo raro, confianza en sí mismo silenciosa. No confíes en función de los resultados, pero basado en la integridad. Empiezas a confiar en ti mismo porque sabes, hago lo que hay que hacer, incluso cuando es difícil. El sufrimiento estoico y emocional. El estoicismo no promete la ausencia de dolor emocional. Él promete dignidad ante el dolor. Sentirás tristeza, sentirás una sensación de pérdida, vas a tener miedo, pero no será consumido por ello. El estoico aprende a sentir sin ahogarse, sufrir sin hacerse la víctima, caer sin perder el respeto propio. Eso es madurez emocional. La mayoría de las personas escapan del dolor a través de distracciones, exceso de trabajo, consumo, placer inmediato, entretenimiento constante. El estoico hace las cosas de manera diferente. Él mira el dolor, aprende de ella y sigue adelante, porque sabe que huir solo prolonga el sufrimiento. Expectativas. La fuente invisible de la frustración. Gran parte de la frustración proviene de expectativas poco realistas. Esperas que la gente actúe como tú, que la vida sea justa. Ese esfuerzo siempre tiene recompensa. El mundo reconoce su valor. Cuando esto no sucede, surge la revuelta. El estoico ajusta las expectativas a la realidad. No esperes que el mundo sea justo. Ojalá que así sea imprevisible. Él no espera reconocimiento, espera consistencia interna. Esto no genera cinismo, genera estabilidad. Cuando esperas menos del mundo, él te decepciona menos y sufres menos. El poder del malestar voluntario. Los estoicos practicaban algo poderoso, malestar voluntario. Se expusieron deliberadamente a dificultades menores. ¿Por qué? Entrenar la mente para no entrar en pánico cuando la comodidad desaparece. Hoy en día vivimos evitando cualquier malestar. Esto nos hace vulnerables. El estoico hace lo contrario. Aceptar el silencio, tolera el aburrimiento, enfrenta el desafío, tolera la frustración, y con esto se desarrolla la verdadera resiliencia. Pregúntese, ¿qué evito porque es incómodo, pero necesario? Ahí es donde está tu punto de crecimiento. El control emocional no se trata de reprimir, se trata de canalizar. Mucha gente confunde el estoicismo con la represión emocional. Eso es un error. El estoico no se traga las emociones. Él, observarlos antes de actuar. Entre sentir y reaccionar hay una pausa. Esta pausa es poder. En él eliges actuar razonablemente o dejarse llevar por el impulso. Practicar esta pausa puede cambiar tu vida. Menos conflictos, menos arrepentimientos, más claridad, más respeto. Personaje, el único bien que nadie te puede quitar. Todo se puede perder. Dinero, estado, salud, posición, pero no carácter. El estoicismo nos enseña a invertir en lo inviolable. No controlas el mundo, pero está bajo control. Tu honestidad, tu postura, tu coraje, tu disciplina. Cuando construyes el carácter, la vida incluso puede ponerte a prueba, pero no te destruirá.
2026, como un hito interno, no externo. La mayoría de la gente utiliza el año nuevo como una promesa externa, o estoico usa como marco interno. No promete cambiarlo todo, promesas de cambio sí mismo, un poquito cada día, con consistencia, sin fanfarrias. Y esto, con el tiempo, transforma todo lo que lo rodea, porque cuando cambias desde dentro, las decisiones cambian, las relaciones cambian, los límites cambian, los resultados cambian. No hay necesidad de desesperarse, no hay prisa, no se presentó. El cambio estoico es silencioso, pero profundo. Cuando surgió el estoicismo, el mundo no estaba en calma. Era brutal, guerras constantes, inestabilidad política, enfermedades incurables, baja esperanza de vida, pérdidas frecuentes. Sin embargo, fue en este entorno donde algunos hombres desarrollaron una de las filosofías más sólidas jamás creadas para abordar la existencia humana. Y lo más impresionante, los problemas fundamentales siguen siendo los mismos: miedo al futuro, ira ante la injusticia, apego a lo que se puede perder, ansiedad por el control. Por lo tanto, escuchar a los estoicos hoy no significa mirar al pasado. Es como acceder a un manual de supervivencia emocional. Epicteto, el poder de no ser dominado. Epicteto nació esclavo. Ella no tenía control sobre su propio cuerpo ni sobre su propio tiempo. Y, sin embargo, enseñó algo que pocos hombres libres logran practicar. No son las cosas las que perturban a los hombres, sino los juicios que hacen sobre las cosas. Esta frase por sí sola desmantela gran parte del sufrimiento moderno. No sufres porque alguien te critica, sufres porque él interpretó esto como un ataque a su valor. No sufres por haber perdido algo, sufres porque él creía que no podría vivir sin ello. Epicteto nos recuerda que la libertad más importante no es la externa, es interno. Podrías perder estatus, dinero, posición, pero mientras tu mente no esté esclavizada por las circunstancias, permaneces completo. Para 2026, la lección es clara: deja de intentar controlar el mundo y comienza a gobernar tus interpretaciones. Séneca, tiempo, ansiedad y claridad. Séneca vivió rodeado de poder, riqueza e intrigas políticas, y sin embargo, escribió sobre algo profundamente relevante hoy: la sensación de que el tiempo se nos escapa entre los dedos. Él dijo: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos demasiado. Hoy en día, los residuos no solo provienen de distracciones externas, viene de erumia mental, pensar demasiado en el pasado, anticipar demasiado lo que aún no ha llegado. La ansiedad es así, vivir mentalmente en un tiempo que no existe. Séneca enseña que vivir bien no se trata de llenar tu agenda, es estar presente en lo que uno hace. Para 2026, esto significa menor dispersión, menos urgencia artificial, más intención. No hagas más cosas, hacerlas si no necesitan cosas correctas, con cuidado. Marco Aurelio, liderarse a uno mismo. Marco Aurelio fue el emperador de Roma, responsable de decisiones que afectaron a millones de personas, y aún así, escribió recordatorios en su diario personal como: empieza el día diciéndote, me encontraré con gente entrometida, ingrata y arrogante. No era pesimismo, era preparación mental. Él entendió que esperar que el mundo sea fácil es ingenuo. Espero que estés preparado. Eso es sabiduría. Marco Aurelio enseña algo esencial para la vida moderna. No controlas el entorno, pero sí controlas tu actitud hacia él. Cuando aceptas esto, reclama menos, reacciona mejor, actuar con más dignidad. Él no buscaba consuelo, estaba buscando coherencia interna, y eso lo mantuvo firme en medio del caos. Zenón de Sitio, vivir de acuerdo con la realidad. Zenón, el fundador del estoicismo, defendía una idea sencilla pero profunda: vivir en armonía con la naturaleza, no en un sentido romántico, pero en un sentido racional, para aceptar límites, impermanencia, cambiar, causalidad. Gran parte del sufrimiento proviene de luchar contra lo inevitable. El estoico no niega la realidad, él se alinea con ella. Para 2026, esto significa dejar de exigir que la vida sea diferente y empieza a preguntar: ¿cómo puedo actuar virtuosamente dentro de las circunstancias dadas? El hilo conductor entre todos ellos, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio y Zenón, vivieron vidas muy diferentes, pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa: una mente entrenada vale más que cualquier circunstancia favorable. No prometieron felicidad constante, prometieron algo mejor, firme, claridad, dignidad, autocontrol. Esta es la autoridad del estoicismo. No surge de bonitas teorías, proviene de vidas probadas por la adversidad, y si les funcionara, podría funcionar para usted. Ahora, detente un momento.
Después de todo lo que has escuchado hasta ahora, deja que algunas preguntas resuenan dentro de ti. No respondas demasiado rápido, no. Respondas solo para complacer. Responda honestamente. ¿En quién te has convertido para sobrevivir la vida que estás viviendo? ¿Más difícil de lo que tenía que ser? ¿Más cerrado? ¿Más irritado? ¿Más lejos de ti mismo? Y lo más importante, ¿esta versión de ti mismo todavía tiene sentido para 2026? ¿Te das cuenta de cuántas de tus reacciones hoy son automáticas? Te enojas incluso antes de pensar. Preocúpate antes de analizar. Se culpa antes de aprender. Ahora imaginemos, con total honestidad, ¿qué pasaría si pudieras hacer una pausa antes de reaccionar? ¿Qué pasaría si no tuvieras que demostrarle nada a nadie? ¿Qué pasaría si las opiniones de los demás realmente perdieran el poder que tienen sobre ti hoy? ¿Qué cambiaría en tu vida, en tu trabajo, en tus relaciones, en tu forma de dormir, de tomar decisiones, de hablar y de permanecer en silencio? ¿Has notado que gran parte de tu cansancio no viene de lo que haces, más que tú tolera mentalmente? Pensamientos repetitivos, preocupaciones inútiles, escenarios que nunca suceden. ¿Qué pasaría si aprendieras a eliminar ese ruido interno? ¿Qué pasaría si, en lugar de esperar a que el mundo se vuelva más fácil, te conviertes más preparado, más tranquilo bajo presión, más fuertes ante las críticas, más consciente ante decisiones difíciles? Pregúntate algo que casi nadie pregunta. ¿Qué depende realmente de mí? ¿Y qué intento controlar en vano? Si lo separaras claramente, ¿cuánto peso emocional se quitaría de tus hombros? Y más, ¿quién serías si no estuvieras constantemente intentando complacer, competir o compararte? Quizás descubras que no necesitas reaccionar a todo. No es necesario ganar todas las discusiones. No necesitas cargar con viejas culpas. No necesitas demostrar tu valor todo el tiempo. El estoicismo no cambia el mundo que te rodea. Él cambia el lugar desde donde lo observas. Y cuando ese lugar cambia, todo cambia junto. Ahora piensa en el futuro de manera concreta. En un año en el que 2026 está llegando a su fin, ¿quieres mirar atrás y decir, ¿he permanecido igual? O en otras palabras, ¿me he convertido en una persona más fuerte por dentro? La diferencia entre estos dos finales no radica en la suerte, el dinero o las circunstancias. Es algo mucho más tranquilo, en la forma en que eliges pensar, actuar y reaccionar cada día. Y eso nos lleva al punto final de esta guía. Si has llegado hasta aquí, es que algo ya ha cambiado. Quizás no de forma visible, quizás nadie a tu alrededor lo note, pero internamente algo encajó. Comenzó a formarse un entendimiento tranquilo. Te diste cuenta de que el problema nunca fue solo el mundo, no solo personas, no son solo las circunstancias. El campo de batalla siempre ha sido interno, y eso, aunque incómodo, es liberador, porque si el problema estuviera enteramente fuera de ti, no habría nada que hacer. Pero si la raíz del problema está en cómo piensas, reaccionas e interpretas las cosas. Así que hay una manera, hay entrenamiento, hay una elección. El estoicismo no promete que 2026 será fácil. Él no miente. Él no vende ilusiones. No ofrece atajos emocionales. Lo que ofrece es algo más sustancial. Estructura interna, la capacidad de permanecer de pie cuando las cosas se desmoronan, la claridad para actuar correctamente incluso bajo presión, la calma de aceptar lo que no se puede cambiar y el coraje de cambiar lo que depende de ti. Aprendiste que no todos los pensamientos son verdaderos, no todas las emociones necesitan ser obedecidas, no todas las batallas valen la pena pelearlas, no toda pérdida es un fracaso. Aprendiste que el carácter pesa más que las circunstancias, la dignidad vale más que la aprobación, la paz interior se construye, no se da. Ahora bien, la pregunta final no es filosófica, es práctico. ¿Qué vas a hacer con ello? Porque el conocimiento sin aplicación no transforma, es puramente entretenido. El estoicismo solo funciona cuando pasa de la mente a la vida cotidiana, cuando usted elige el silencio en lugar de la explosión, elige la disciplina en lugar de las excusas, elija la claridad en lugar de la rumia, elige actuar correctamente, incluso sin aplausos. Ahí es donde ocurre el cambio, despacio, casi invisiblemente, pero irreversible. El año 2026 no será recordado como el año en el que todo se volvió perfecto. Será recordado, si lo permites, como el año en el que dejaste de ser rehén de tus propias reacciones. El año en que dejaste de luchar contra la realidad y comenzó a trabajar en sí mismo. El año en que entendiste algo simple y poderoso. La vida puede ser dura sin ser destructiva cuando la mente es fuerte. No necesitas controlar el mundo, necesitas gobernarte a ti mismo. Y eso, nadie puede hacerlo por ti.
Pero ahora tienes las herramientas. Tengo el mapa. Él tiene conciencia. El resto depende de una decisión silenciosa, tomada cada día. Actuar como alguien que respeta su propia mente. Que el 2026 no sea un año más vivido. Que este sea el año en que te conviertas más tranquilo, más resuelto y más consciente. Este es el camino estoico. Simple, exigente, es profundamente transformador.